Esta semana, el gobierno federal dejó claro que no tiene ni la más remota idea de cómo está la pandemia ni de cómo combatirla. El presidente hace lo que quiere y los mexicanos ya no escuchamos a López-Gatell buscando respuestas, sino encontrando chistes. ¿Qué tal esto? Como símbolo de eficaz coordinación gubernamental. Entre más personas se integran al espacio público, mayor es la consecuencia en términos de prolongar la epidemia. Tenemos que prepararnos mentalmente para salir. Quiero ir a caminar y quiero ya ir a un museo, ya quiero ir a un restaurante, ya quiero ir a una fonda. Si no se mantienen estas condiciones de control, podríamos tener mayor mortalidad. Vencer nuestros temores, nuestros miedos, y hay que salir poco a poco, con cuidado. Esto no va a acabar pronto. Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Nosotros ya vamos para abajo, en descenso, que hay una disminución de casos nuevos, de infectados. Los casos confirmados y sospechosos mantienen la trayectoria aún ascendente de la epidemia. Por favor, no se pierda la señorita traductora de lenguaje de señas. Es la explicación más clara de López-Gatell y sus picos. Véala. Esto no va a acabar pronto. Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Tan contradictorios han sido los mensajes que hasta la Organización Mundial de la Salud de plano le pidió al gobierno mexicano que por favor no confunda a la gente. There needs to be consistent messages from government. Los pronósticos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y sus conferencias diarias han pasado de ser una fuente de información a una fuente de memes. López-Gatell, explicando cuándo es el pico de la pandemia, ya es una chunga. En el primer capítulo de estos programas nuevos en Latinos, le hicimos un resumen de todas las veces que el subsecretario ha dicho que estamos en el pico. Primero, que más o menos el 19 de abril salíamos de la gravedad. Pero el 16 de abril dijo que 6, 8, 10 de mayo por ahí, pero pasó esa fecha y el 29 de mayo dijo que no había llegado el pico todavía. Y el 2 de junio dijo que ya ese día era el pico. Y a los pocos días del 2 de junio, que siempre no. El punto medio es gruesamente ahorita, en la segunda mitad de junio, la primera mitad de julio. Ya lo del pico y la fecha del pico, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso. No tiene mucho sentido para él. Quizá el momento más evidente de la farsa del pico de Gatell sucedió el 11 de junio. Dio 2 fechas, sí, 2 fechas. En una entrevista difundida durante todo el día, pronosticó el pico para junio, pero ya en su conferencia de la noche lo movió a julio. Que terminaremos en octubre, gruesamente podríamos decir que a mitad de junio estaremos a mitad del conjunto de las curvas epidémicas. A el escenario predicho de octubre, un punto medio estaría en la primera quincena de julio. Ay, por cierto, ya no es pico, ¿eh? Es como si fuera una cordillera. Hay montañas, ¿no? Cada ciudad, cada estado. Esto que parece chiste no tiene nada de gracioso. Esta desgracia de manejo de la pandemia ha costado vidas, ha costado miles de vidas. La incapacidad de decir cuándo es el pico lleva a algo mucho más grave: no saber cuándo cerrar ni cuándo reabrir el país. Eso es lo grave. Hoy seguramente México es el único país del mundo que está reabriendo cuando los contagios van para arriba, no para abajo. A ver cómo nos va con eso. Y lo del semáforo. El 8 de junio el país estaba así. Pero ya tenía la instrucción del presidente López Obrador de que había que abrir el país a como diera lugar y ni modo de contradecirlo. Así que a los 4 días aparecen con el mapa así. Medio país en naranja. Pero no naranja, o sea, véanlo. Es naranja con el triangulito rojo, que quiere decir que la tendencia es a rojo, o sea, que se va a poner peor, pero de todas maneras va a reabrir. Mire, si esto de los colores confunde,
Tranquila, tranquilo. Esta explicación que usted escuchará a continuación se lo va a aclarar todo. Chihuahua. Chihuahua es muy grandote, lo sabemos todo. La región de Chihuahua capital es naranja. La región de Ciudad Juárez, Chihuahua, es roja. Y entonces, la región Chihuahua tiene una menor actividad del virus y la región Juárez tiene una mayor actividad del virus. Analizándolo como un solo estado, se combinan estos colores y da una resultante de color naranja. ¿cómo ve? Tenemos un naranja y un rojo, los combinamos y sale naranja. A reabrir. Bueno, está bien, ya vamos a reabrir, está bien. ¿Qué hacen los países que reabren? 3 cosas centrales: sana distancia, uso de cubrebocas y pruebas para rastrear contagios. En México se está recomendando la sana distancia, hasta ahí muy bien. Cubrebocas, ahí ya no. López-Gatell ha sido un enemigo del cubrebocas, no se diga López Obrador. Y pruebas, eso anótelo. ¿Se acuerda que el director general de la Organización Mundial de la Salud, el director general, recomienda esto? Test, test, test. Ah, pero vea lo que dice nuestro científico, el rockstar, el orgullo de la 4T, López-Gatell. Ese mensaje de test, 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 sin mayor calificación técnica, sin un documento, ¿qué daño le ha hecho a todo el mundo? Sin mayor calificación técnica, dice. Le dice al director general de la OMS que le ha hecho mucho daño al mundo. Está muy claro. México no hace pruebas porque quiere seguir maquillando el número de contagios, quiere seguir maquillando el número de muertes. Mire esta gráfica. Observe cómo el número de pruebas que aplica cada país por cada 1,000 personas cada día. Y ahí está México, entre los peores del mundo. Mire cómo la maraña de líneas grises, casi todas están arriba de México, casi todos los países tienen más pruebas que México. Conforme se ha puesto peor la pandemia en México, hacen todavía menos pruebas para seguir escondiendo la realidad. Conforme avanzan a la reapertura, en México hacen cada vez menos pruebas. Vea cómo en junio empieza a caer la línea de México. México, un país que abre sin llegar al pico y sin hacer pruebas. ¿A dónde nos están conduciendo? Hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también es de Morena, dejó por un momento de hacerle caso a López-Gatell y dijo que ella sí hacía muchas pruebas en la capital del país. Vamos a realizar alrededor de 2,700 pruebas diarias en 117 centros de salud. No fue el primer desacuerdo entre Sheinbaum y Gatell. Ella sí quiere cubrebocas obligatorio, él dice que no. Él dice que se rebasó la predicción en la Ciudad de México, ella dice que no. La predicción, desde luego, quedó rebasada porque hay persistencia. Nosotros tenemos un modelo que hemos estado presentando en donde no se han rebasado las predicciones. ¿Qué ha hecho el gobierno de López Obrador frente a la pandemia? Cruzarse de brazos y dedicarse a contar los muertos y a contar los desempleados. El gobierno está reabriendo el país sin pruebas, sin saber cómo y dónde está el virus, y está reabriendo la economía sin un programa real de apoyo para trabajadores y para empresas. Lo bueno es que el presidente de México ya encontró la clave para ganarle al virus. Lo mejor es no enfermarnos. Ya sabe, ¿eh? Lo mejor es no enfermarnos. No se vaya usted a enfermar, ¿eh? Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, muchas gracias por venir. Carlos, al contrario, muchas gracias por invitarme y gracias a platicar con tu auditorio. Hemos estado siguiendo muy de cerca las actividades del Senado. El otro día tuvieron a López-Gatell una larga y complicada comparecencia. Declaraciones interesantes al final. ¿Usted, Ricardo Monreal, le cree a las cifras de López-Gatell? Sí le creo. Hay mucha polémica en las cifras. Mucha gente piensa que es subestimado. No tendría razón. No conozco a Gatell de tiempo atrás, pero sí conozco a Andrés Manuel López Obrador y tengo 22 años acompañándolo
y no es un hombre que mienta ni que permita que se mienta. Lo conozco ¿Seguro? bien, seguro. Lo digo porque- en mi convivencia, pues, con él, ¿no? Mi experiencia. Dijo algo así como que había un tema de desinformación, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo está eso? Él ¿Qué comentó, quiso decir con este eso? programa Centinela, que es el que originalmente se inició, comentó que tenía una variación y que obviamente los números que se daban diariamente podrían tener una variación en razón del programa Centinela, que eran proyecciones científicas. En eso sí creo yo. Creo que la proyección científica es mayor a la que se está señalando de acuerdo al programa Centinela, 2 o 3 veces más del número que se dice de manera cotidiana. De muertos. Incluso de los muertos, de las personas que lamentablemente están falleciendo, no es tan fácil ocultarlos porque están actas No, pues de no lo defunción. están ocultando. No se puede. Hay muchas no se investigaciones puede. que están demostrando Incluso en las que el número investigaciones es van mayor, a ¿no? salir tarde que temprano. Por distintos motivos, las defunciones se acreditan en el acta de defunción y estas neumonías atípicas u otras tendrán que salir. Yo no tengo ningún momento de contradicción en el sentido de que tendrán que salir a la luz pública si es que mintió López-Gatell. ¿Le está haciendo daño al presidente López-Gatell? Yo creo que no, es un tipo que comunica bien. ¿Qué calificación le pondría como funcionario? Digamos 7 7. o 8. Pues está bajo para Ocho, hacer pues, del propio 8. gobierno. No, déjalo en 7, me da más nota. Yo digo que un 8. Ahora, ha tenido contradicciones normales. Tú lo sabes muy bien, Carlos, y yo lo sé. El estar muy expuesto a la opinión pública diariamente con mensajes y con cifras, siempre tiene tus problemas, tiene tus riesgos. El estar muy expuesto ante la opinión pública, en ocasiones las contradicciones salen a flote y la gente está ahora muy pendiente. La gente de tus dichos, de tus informaciones o de tus pronunciamientos siempre están muy atentos. Me decía hace un ratito, senador, López Obrador no miente. Y se me vienen a la mente 10 frases que podrían fácilmente ser catalogadas como mentiras. ¿Quién sabe? Pero en ese sentido, yo tengo 22 años trabajando con él, 1997 a la fecha. La verdad, incluso ha habido momentos en donde hemos tenido discusiones fuertes. Sí. Esta última de la jefatura de gobierno, en la que yo me vi por un momento dado casi fuera de Morena, que platicamos. Sí. Al término de la plática, le dije yo, Andrés, ¿quieres que comentemos alguna cosa frente a los medios? No, lo que fue. Porque habían dicho que íbamos en una camioneta, en un trayecto, platicando de tal lugar a tal lugar, que habíamos hablado tal. No es cierto. Y me dijo, no, lo que es nada más, Ricardo. Esta es la última vez. Y siempre que converso con él, que lo hago muy seguido, ahora con la agenda legislativa, con el periodo extraordinario, con los asuntos que están pasando con la pandemia, nunca hay el tema de habla de esto o hagamos esto. Nunca, conmigo al menos, Carlos, no tengo un La mañanera es motivo otra historia, ¿no? La mañanera es otra historia. Es otra cosa. A ver, la pandemia en términos humanitarios y en términos económicos, ¿puede acabar con el sexenio? O sea, ¿puede ser el Ayotzinapa de Peña Nieto, pero para López Obrador? Yo diría que la pandemia, nadie va a salir bien en el mundo. Personalidades políticas en distintas partes del mundo están siendo evaluadas. No va a salir bien López Obrador de México, la pandemia. digo, yo creo que Andrés Manuel está saliendo bien y tiene un piso enorme de simpatías. La popularidad ha estado Obviamente, sí, y la popularidad se desgasta en el ejercicio del poder. Llegas con 8 o 9%, 90%, y ese nivel de aceptación de lo que fue la elección al momento de ejercer el poder siempre tiene un proceso de reducción. ¿No les preocupa como figuras de Morena que en 1 año y medio el presidente, su principal activo, haya caído 20 puntos en promedio en las encuestas? 20 puntos en 1 año y medio. Mira, para serte franco, yo en este momento lo que me preocupa es que Andrés Manuel no esté en la boleta el próximo año. El año pasado que estuvo al frente, yo te diría que muchos de los que estamos en el ejercicio del poder, sí, en el 2018, estamos por él. La fuerza de Andrés Manuel
al frente. El tsunami. Es impresionante, fue impresionante. ¿Temen perder la mayoría en el Congreso? No creo. Si en este momento las encuestas te colocan en un nivel de mantener la mayoría, no con la fuerza que se tenía, pero conservar la mayoría en la Cámara, de las 15 gobernaturas se habla de 12, 3 que podrían perderse, y de casi los 4,000 puestos en disputa, que será la elección más competida, yo te diría un 60% Morena podría tener esas posiciones, no el 60% de votos. No, las posiciones. 60% de posiciones. Ahora, me admite que le preocupa que López Obrador no esté en la boleta. Sí, admito. ¿Por qué? Y lo digo con toda seriedad. En el 18 el presidente se ausenta totalmente del partido. El presidente de la República gana la elección y dice, pido licencia en Morena para retirarme. Y esa ausencia, Carlos, en cualquier parte del mundo, el líder natural de ese movimiento se ausenta y deja al partido solo, sin dirección, sin orientación, sin conducción. Ve lo que es el partido ahora. Yo sé que usted no es presidente del club de fans de Jacob Polewski, la ex dirigente Pero nacional la de Morena. respeto. No, pero a lo que voy es, traen un desastre en Morena. De acuerdo. Yo te diría... Como dirían en redes sociales, se están peleando, ¿no? O sea, Mira, están todo el día sacándole trapitos de corrupción a Jacob trato Polewski. de ser franco, no es afortunado lo que está pasando. Creo que eso, Carlos, incluso nos hace más daño que alguna declaración de un partido o incluso una nota principal de un medio importante o a veces tus declaraciones que son contundentes, pero quizás nuestro problema interno sea más fuerte y tenga más impacto en la base de militantes y la base de simpatizantes. ¿Y los malos gobiernos emanados de Morena? También. O sea, un mal gobierno en un municipio, en un estado... Estoy viendo las popularidades de Cuitláhuac García en Veracruz, de Barbosa en Puebla. Sí. No es de Morena, pero es López Obradorista, llegó por la alianza Cuauhtémoc Blanco Sí. en Morelos, están Sí. vapuleadísimos. O sea, te digo también con franqueza, sí afecta. Un mal gobierno que Morena ganó con contundencia y que no ha habido resultados tangibles o no ha habido un proceso armónico en el estado, en el municipio, por supuesto que afecta, porque el voto se refrenda cada 3 años y así como te dio la gente, el voto te lo puede quitar. Yo creo que esta vez la gente está revisando con mucha claridad lo que va a ser en el proceso electoral del 2021. Y yo creo además que Morena tiene que esforzarse por llevar candidatos populares con una contundencia extraordinaria. No podrá, como en el 18, poner a cualquiera. En el 18 pusiste... ¿Ya no va a haber efecto Andrés Manuel? No va a haber. Ese es el tema de fondo. Ahora, tienen un presidente cuya popularidad ha caído duro. Además, problemas en la dirigencia nacional y falta de estructura en el partido. Tienen también algunos malos gobiernos que han salido de Morena y encima la elección va a estar en medio de una crisis económica y saliendito de la pandemia. Bien. ¿Cómo no pensar que les puede ir mal? Yo te diría, a ver, en este momento, frente a la pandemia y frente a los intereses, la resistencia, el cambio de régimen, el discurso, las mañaneras, el presidente mantiene un nivel de aceptación, para mí, extraordinario. Ese es mi punto de vista. Es una muy buena popularidad Es una aceptación impresionante. Sin duda. Frente a todo lo que le ha pasado. 2, una valoración que no va a perder el presidente es su honestidad. Es decir, podrán discutir si es bueno en el ejercicio de gobierno, si su estilo de gobernar es el correcto, si sus contradicciones que muchos sitúan en el discurso son buenas o malas, todo eso lo podrás ponderar. Pero una cosa sí comento, su actitud de trabajo, su perfil de hombre honesto, su visión de hombre de Estado no lo van a poder suprimir. Y eso ayudará en la valoración final. A mí me preocupa, Carlos, que el presidente se haya distanciado de Morena. Es decir, que haya dicho él, no me voy a meter a las decisiones de Morena. A mí me preocupa porque como jefe de Estado debió haber tenido un instrumento político de legitimación y de acompañamiento que no lo tiene. Me llama la atención que no presumen
o no presume, senador, como uno de los activos los resultados de gobierno. Y lo entiendo, porque si nos vamos a inseguridad, pues estamos peor. Si nos vamos a economía, estamos peor. Incluso la bandera de la corrupción, hay 4 o 5 personajes ahí, usted y yo lo sabemos, por no nombrarlos, impresentables, que ya tendrían que haberse ido. Y ahí están. ¿No es momento de hacer cambios en el gabinete, de reimpulsar el sexenio en medio de la pandemia, cambiando el equipo? Yo diría, Carlos, tu visión es correcta y lo debes de subrayar, pero yo te diría que no hablo de logros por lo corto del tiempo, pero te podría decir de etapas que han cambiado de manera notable, es la austeridad de un gobierno, el propio haberse sacudido de tanta parafernaria, y yo digo que la corrupción ha sido combatida a fondo, que hay líneas secundarias, mandos secundarias, que aún no han entendido que la corrupción va a fondo, el combate a la corrupción. No conocen a Andrés Manuel. Andrés Manuel es escrupuloso y es, mira, de verdad, en el ejercicio de gobierno, Carlos, va a ser implacable con el que se le demuestre que es corrupto o que generó. Yo sé las investigaciones que has tenido. Iba yo a decir nombre Bartlett, pero me lo voy a guardar. Y te he leído y te sigo, porque Gracias, creo que eres una gente, digo, en tu trabajo correcto. No, hombre, gracias. Y no tengo nada que descalificar. Pero yo te diría muchas otras temas, austeridad, toda la agenda legislativa. Yo te subrayo una, la separación del poder económico del político, es decir, la elevación a rango constitucional de la prohibición de condonación de impuestos, la elevación a delito grave de las facturas falsas y de las empresas fantasmas, que es... De los programas sociales también. Los programas sociales también. Los programas sociales, te diría, la política social, que son, yo diría, un perfil más socialdemócrata, en el que incluso yo estaría de acuerdo en la búsqueda del ingreso básico universal como única fuente de política social. Separación del poder económico del poder político, un tema central. ¿No han fallado, senador, en mandar señales de confianza para que llegue la inversión privada, extranjera y nacional, y empiezan a haber temores de no nos estarán llevando al chavismo estos señores? A ver, yo creo que has tocado un tema clave. El presidente de la República tiene un estilo de gobierno que nunca ocultó y que iba discurso tras discurso, plaza tras plaza, con el discurso de la separación entre el poder económico y el poder político. Llegó, no lo creyeron, aplicó lo que él creía. A mí no me agrada esta separación ni este escepticismo de un grupo económico importante que invierte, que genera empleos y que está apostándole al país. No me gusta que esté separado, menos confrontado con el presidente de la República. Es decir, a mí me gustaría mayor armonía y creo que habrá una segunda fase post-pandemia, post-COVID, que habrá un reencuentro con todo ese sector económico que en este momento... ¿Qué le hace pensar eso? Si lo único que sucede son malas señales. Porque lo he platicado y lo sé. Pero a ver, ese sector que no te niego, alguno está escéptico, alguna persona o algún grupo duda, o incluso se sienten que no son tomados en cuenta por un gobierno en el que estaban acostumbrados a tener picaporte con el presidente, de que los recibía en el momento en que lo quisieran, que ese grupo económico iba a jugar golf con el presidente, o que el presidente convivía con la quinceañera, su hija que cumplía años y estaba tomando coñac en su casa. Eso no lo van a ver. Si tú tratas de la ortodoxia política aplicarla al momento en el que el presidente está gobernando, no lo vas a ver. Es un presidente distinto. Es un presidente sobrio, es un presidente austero, es un presidente que cree en lo que está haciendo y que yo estoy seguro que en la segunda fase que te comento va a recomponer esas relaciones con el sector económico y con el sector productivo del país. No sé qué tanto es que vayas a la fiesta de 15 años de mi hija o que no canceles el aeropuerto. No sé qué tanto es que te eches un coñac o que no canceles las energías limpias. No sé qué tanto es que no quieras ser mi compadre, que por cierto tiene alguno. Tiene.
a sencillamente reconocer los datos económicos y no andar diciendo que en vez de PIB vamos a medir la felicidad. Está muy bonito que se mida la felicidad, pero también que se mide el PIB. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Incluso me parece que podría, en una especie de mezcla, lo que te digo es que el hecho de que no vaya a tomar coñac a tu casa con el sector económico en el que se acostumbraba a tomar con el presidente, eso no debe ser factor de disolución, ni de división, ni de confrontación, pero no lo van a ver. Lo que me refiero es que los empresarios y el sector económico tienen que darse cuenta y jugar las reglas de un nuevo estilo de gobierno. Yo lo haría. Un nuevo estilo de gobierno basado en el entendimiento, basado en el acuerdo racional, basado en qué le falta al país para salir adelante. ¿Es culpa de los empresarios? No, yo diría que es Tienen que culpa de mandar buenas todos. señales, ¿no? Yo diría que todos podemos aportar, Carlos. Los empresarios, el presidente, los sectores políticos, los legisladores, no alejarnos de esa posibilidad de acuerdos por el bien del país. Lo vamos a necesitar porque la etapa post-COVID viene devastadora. Es decir, ya lo estamos sintiendo. Quiebre de empresas, cierre de pequeños empleos. El gobierno está cruzado de brazos, senador. Yo no creo. Bueno, está bien, esa es una posición. Yo creo que el presidente Económicamente no están haciendo nada. Lo dicen todos los... No lo digo yo. No. Lo dicen todos los periódicos del mundo, todos los analistas. Dicen, ¿dónde está el plan económico de México? Yo te diría que tiene, por eso, lo corto del tiempo nos impide revisar punto por punto de lo que el presidente ha implementado en programas económicos, en empleo, en política social, en créditos. Y yo te diría otra cosa, confía, va a reforzar esta posibilidad de planes económicos para revertir esta tendencia de crecimiento y de pérdida de empleos. Lo que viene en la época post-COVID de parte del presidente López Obrador es un acercamiento al empresariado. Yo creo que sí. No solo. Eso sería sorprendente. No solo eso. Yo creo que el presidente va a tender puentes a los sectores porque él está claro de que requiere todos los sectores para poder generar no solo gobernabilidad, sino armonía social, crecimiento económico y tranquilidad. Un gobierno, conoce la historia el presidente, la conoce muy bien y sabe que la etapa de la reconciliación no puede esperar. Este presidente no reconcilia, es un presidente que polariza y esa es su estrategia electoral. Por eso, pero yo te diría que incluso la polarización que se da en cualquier gobierno, en cualquier persona, es temporal, no puede ser permanente. Y es en razón de una estrategia para que instale su estilo de gobierno. El presidente de la República está instalando un estilo de gobierno. Puede no gustar, puede no... La gente votó por él. Votó por él y Y tiene abrumador. legitimidad electoral y tiene legitimidad social. Y yo te diría incluso en la política social que él está muy metido en los sectores pobres, en los sectores más desposeídos, en los sectores de mayor vulnerabilidad. Yo creo que ahí no va a bajar de intención de aceptación, de beneplácito e incluso de votación, aunque no sea él el candidato. A mí me extraña, por eso lo digo con toda honestidad, ojalá y hubiésemos tenido en el pasado presidentes como Andrés Manuel para participar políticamente y electoralmente en las elecciones, pero el presidente se metía, Carlos, y se metía a acompañar a sus candidatos y a su partido con recursos públicos. Ahora no lo vas a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a verlo, pero hasta ahorita no lo has visto. Tan no lo has visto que por la ortodoxia... Hay un presidente en campaña mañana a mañana. Bueno, hay un presidente defendiéndose, hay un presidente replicando, hay un presidente que no se deja frente a los ataques y a la animosidad o a la animadversión. Todos los social. presidentes los atacaban. Mira, yo... Y no salían 3 horas cada mañana. Estoy escribiendo un libro sobre Madero, que es una experiencia que no debemos olvidar. Madero fue el hombre más extraordinario en materia democrática, un hombre bueno, muy bueno, y fue comido por los intereses y fue defenestrado y fue ridiculizado por la prensa y por los sectores económicos porfiristas. Nunca se defendió. El hermano Gustavo le decía,
están conspirando contra ti, te van a derrocar, te van a asesinar. El propio vicepresidente o Felipe Ángeles al final lo acompañaron. Madero dijo, no creía, o sea, nunca replicó, nunca debatió, nunca censuró a sus detractores, a todo, y ve lo que pasó, una triste experiencia, la decena trágica. Andrés lo que dice es, no me voy a dejar, voy a replicar cuando se trate de asuntos incorrectos, inexactos, falsos, y es lo que está haciendo. Desde su punto de vista. Es lo que está haciendo, pero me parece que es lo que le quedaba hacer. Desde mi punto de vista, por eso yo entiendo que la fase segunda, la primera, instalar un estilo de gobierno por el que la gente luchó. El segundo estilo, la segunda fase de este estilo, para mí, es el de la reconciliación. ¿Pero eso es lo que desea Ricardo Monreal? No. ¿O lo que Ricardo Monreal sabe que va por ahí el tiro? No quiero pecar, ni tampoco quiero generar alguna información indebida, pero tengo yo claridad de que así va a ser. Platico mucho con él, no quiero verme como una persona que sea imprudente, pero sí te digo, Carlos, yo diría... O sea, viene la etapa de la mano extendida. 4 sectores importantes. ¿Cuáles son? 4 sectores. Económico, empresarios. Sí, sí. Segundo, medios de comunicación. Tercero, asociaciones religiosas, iglesias. Y cuarto, grupos sociales y políticos. O sea, el hecho de que el presidente vaya a decir pronto, no me voy a meter a la elección, ni voy a permitir que se metan a la elección, como jefe de Estado, no soy INE, pero soy jefe de Estado, que voy a dar todas las facilidades a la Fiscalía de Delitos Electorales, al INE y a todos los órganos electorales para que no haya trampa electoral, no haya compra de votos, no haya financiamiento ilegal, no haya desigualdad en las contiendas, sino que cada partido gane en razón de lo que la ciudadanía opine. Y creo que en esas condiciones, Carlos, a mí me hubiera gustado, que he sido 7 veces candidato o 7 veces ganado, pero me hubiera gustado tener esas condiciones de competencia electoral que te aseguro lo va a cumplir Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado. Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, la encargada de combatir la corrupción en el gobierno del presidente López Obrador, recibió un regalazo del gobierno del Distrito Federal en 2007. Un terreno que hoy tiene una vivienda de 300 metros cuadrados, valuada en 6 millones de pesos. La secretaria de la Función Pública y su pareja, el investigador John Ackerman, tienen un patrimonio inmobiliario de 6 casas. De las 6, 5 las compraron en tan solo 9 años, de contado, mientras se desempeñaban como académicos de la UNAM. El regalazo para Irma Heréndira, un trabajo de Mario Gutiérrez Vega. Gratis. Así fue como Irma Heréndira Sandoval Ballesteros obtuvo del gobierno del Distrito Federal, cuando lo encabezaba Marcelo Ebrard, un terreno de 253 metros cuadrados en el sur de la Ciudad de México, el cual hoy tiene un valor aproximado de 6 millones de pesos. Esta es una de las 6 propiedades que forman parte del patrimonio inmobiliario de la Secretaría de la Función Pública y que ronda los 60 millones de pesos en valor de mercado, una cantidad 5 veces superior a la que reportó en su declaración de bienes inmuebles como integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus departamentos y casas se encuentran en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México y en Tepoztlán, Morelos. De acuerdo con la secretaria de la Función Pública, 5 de sus 6 viviendas fueron adquiridas de contado. La única que obtuvo a través de una cesión, es decir, regalada, es la que le entregó la administración de Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores. En agosto de 2007 quedó asentada la transmisión del predio ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Ahí se detalla que la Dirección General de Regularización Territorial le cedió a Irma Heréndira Sandoval un predio de 253 metros cuadrados en Santo Domingo de los Reyes, hoy Colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. El gobierno del Distrito Federal no recibió ni un peso a cambio de la cesión
y hasta le perdonó el pago de derechos por la inscripción de la propiedad. Esta transferencia ocurrió a décadas de que el entonces Departamento del Distrito Federal iniciara la regularización de una serie de terrenos comunales al sur de la ciudad, que fueron invadidos de forma violenta a partir de 1971. El predio fue cedido a Sandoval 13 años después de que el Departamento del Distrito Federal lo escriturara como propio y se entregó con la autorización de Alfredo Hernández Raigosa, militante del PRD, quien entonces era titular de regularización territorial. Hoy, Hernández Raigosa es parte de Morena y trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La propiedad que Irma Heréndira Sandoval recibió del gobierno capitalino tiene 300 metros cuadrados de construcción, está ubicada en la calle Amatl y actualmente tiene un valor aproximado de 6 millones de pesos, de acuerdo con tabuladores inmobiliarios consultados para este reportaje. Sobre esta propiedad, la titular de la Función Pública solo ha transparentado lo que le costó el protocolo de la escritura, pero no su valor actual ni el que tenía en 2007. Cuando recibió el predio, Sandoval era coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, y su esposo, John Ackerman, trabajaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ambos eran ya visibles seguidores de López Obrador. En 9 años se hicieron de 6 propiedades con el salario de académicos. En su declaración patrimonial, la encargada de combatir la corrupción en este sexenio asegura que entre 2004 y 2013 adquirió en copropiedad con su esposo 6 inmuebles que en conjunto suman 9.255.000 pesos. Sin embargo, los tabuladores de precios por metro cuadrado en las zonas donde se ubican sus bienes arrojan otros números. La información que ofrece la funcionaria omite datos actualizados, lo que impide conocer el valor real de las viviendas. Sandoval se escuda en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para reportar el valor de 3 casas y 2 departamentos con los precios de adquisición, que en este caso aparecen en los registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México y de Morelos. En 2007, cuando recibieron de regalo del gobierno de la Ciudad de México el predio del Pedregal de Santo Domingo, el matrimonio Sandoval-Ackerman ya tenía una casa también en la delegación Coyoacán, la cual le sigue perteneciendo. De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, en mayo de 2004 el matrimonio pagó 4 millones de pesos por esta casa, con una extensión de 480 metros cuadrados y 461 metros cuadrados de construcción, ubicada en la calle Viena, en la Colonia del Carmen. La adquisición ocurrió cuando ambos tenían 30 años y Sandoval llevaba apenas 4 meses trabajando como investigadora titular de la UNAM, según consta en su declaración patrimonial. La compra ha sido una buena inversión. Hoy, una finca de esas dimensiones en esta zona de Coyoacán vale unos 20 millones de pesos, de acuerdo con tabuladores de precios de vivienda. En esos años, el sueldo de un investigador de tiempo completo titular C en la UNAM, el más alto del escalafón, era de 28,000 pesos mensuales. Fue un periodo económico difícil para la plantilla de investigadores y docentes universitarios. Un tabulador de salarios del personal académico elaborado por el Seminario de Educación Superior de la UNAM revela que entre 2005 y 2009 los aumentos anuales eran de apenas unos cientos de pesos y que en esos 4 años el incremento total no llegó ni al 5%. Los bajos sueldos para investigadores y profesores universitarios no impactaron en la pareja, porque el matrimonio de Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman siguió creciendo. En 2009 adquirieron en copropiedad un tercer inmueble, un departamento de 126 metros cuadrados en la cerrada de Félix Cuevas en la colonia Tlacoquemécatl en la delegación Benito Juárez. Por él pagaron de contado 1,060,000 pesos. El dueño anterior del departamento era Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública y actual superdelegado del gobierno federal en Guerrero, que había comprado la propiedad en 2005 por 646,000 pesos, de acuerdo con la inscripción del traspaso ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Actualmente, con un precio promedio de 40,000 pesos por metro cuadrado en esta colonia, la propiedad tiene un valor aproximado de 5 millones de pesos, 5 veces más. El mismo 2009, la pareja se hizo de una cuarta propiedad. La declaración patrimonial de la titular de la Función Pública detalla que en mayo compró también de contado un departamento de 66 metros cuadrados por 570,000 pesos. En 2010, Sandoval acababa de publicar el libro Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, y apenas unos meses antes se había incorporado como profesora del Centro de Estudios de Administración Pública de la UNAM,
Ackerman seguía como académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y era columnista del diario La Jornada. Ese año se hicieron de una quinta propiedad, un departamento de 151 metros cuadrados en la colonia San José Insurgentes, también en la Ciudad de México, por el que pagaron 1,615,000 pesos de contado. La operación de compraventa fue validada por el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. 10 años después, el departamento en la colonia San José Insurgentes vale unos 6.5 millones de pesos si se considera el costo promedio del metro cuadrado en 43,000 pesos, como lo tasan las inmobiliarias que hacen compraventas en la zona. Para 2013, los sueldos de los investigadores de la UNAM aún no tenían una significativa mejora, pero Sandoval ya era investigadora PRI-D y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, había sido profesora invitada en el Departamento de Gobierno de la American University en Washington e investigadora afiliada en la Universidad de Harvard. Ese año, Sandoval y su esposo compraron una sexta propiedad, la Quinta Las Bugambilias, una casa de descanso en la colonia San José en Tepoztlán. Según consta en los archivos del Instituto de Servicios Catastrales del Estado de Morelos, el matrimonio pagó al contado 2 millones de pesos por esta residencia de 2,000 metros cuadrados de terreno y 441 metros cuadrados de construcción. La finca, que cuenta con amplios jardines y alberca, tiene hoy un valor comercial de 22 millones de pesos de acuerdo con corredores inmobiliarios consultados. Y ella es la incorruptible. Nos vemos la próxima semana.